Hola amigos de Rojales Misterioso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos hemos venido a un callejón, iba a decir un callejón oscuro, pero todavía no está demasiado oscuro para el tema que vamos a tratar hoy. Pedro Amorós. Encantado de estar aquí de nuevo, hablando de cosas misteriosas en Rojales Misterioso, por supuesto. Sí, y además hoy nos hemos venido hasta este estrecho callejón para hablar sobre un tema que todos los seguidores de Rojales Misterioso son muy fans, y es el tema de la Ouija. Sí. Pero ¿qué pasa con la Ouija? Porque siempre estamos haciendo ahí experiencias Ouijas en el canal de Pedro, en Aventura del Misterio, para quien no lo conozca. No dejéis de verlo. Y hay que decir que bueno, pues es un tema que llama mucho la atención, ¿no? Porque es algo que para los que hemos estado poco familiarizados con el tema de la Ouija siempre nos ha sonado así como, eso seguro que es mentira, o es un juego, o es como que a mí nunca me ha sonado como algo fiable, ¿no? Sí, es cierto. Y ha sido cuando me he juntado contigo, ¿no? Desde hace un par de años ahí en Aventura, donde ya he tenido la posibilidad de hacer muchas experiencias Ouija, y sobre todo contigo, que llevas también Llevo muchos años detrás de la investigación de la Ouija, claro. Sí. Y además yo te quería preguntar una pregunta que sé que mucha gente... A ver. A ver cómo me va a sorprender. Cuando tú hiciste una Ouija por primera vez... Ajá. ¿Te creías lo que estaba pasando? No. Vale, entonces estamos en empate, porque yo tampoco me lo creía mucho y decía, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? Sí que hicimos un vídeo hace ya por lo menos un año, que está por aquí, por Rojales Misterioso, dejaré por aquí el enlace, donde estuve hablando de la primera vez que hicimos Ouija, ¿no? Sí, es verdad, sí. Que creo que se llama algo así el vídeo, es como mi primera vez haciendo Ouija con Pedro Amorós, ¿no? Sí. Pero yo hoy quiero que nos metamos un poco ahí más en el tema, Pedro, porque claro, siempre se habla que si somos nosotros los que movemos el máster, que si es mentira, que si no sé qué, que si no sé cuál, ¿no? Y yo quiero despejar un poco las dudas de todo esto, o mejor dicho, que tú nos despejes un poco las dudas, hablando desde un punto de vista, pues eso, pues desde la parapsicología y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos la Ouija? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir un poco. Si veis cosas caer, no son orbes ni nada de esos curiosos, que está lloviendo, ¿eh? Va a empezar a llover. Pero bueno, sí, yo creo que sí. Aunque esto parece nieve por el frío que hace. Sí, estoy aquí, con el chaquetón este acorazado. ¿Sabéis dónde estamos? ¿Dónde estamos? Díselo. ¿Lo vamos a decir? Venga, claro. Estamos en el pueblo de Monóvar, en el interior de Alicante. Que hace un frío. Y ya no digo más porque estamos haciendo algo para Aventura del Misterio. Veremos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la Ouija, ¿no? La Ouija es un tablero con letras, números y algunos símbolos que fue creado por Elias Jefferson Bond hacía muchos años, hace unos 150 años, más o menos, hablo de memoria, no fiaros mucho. El caso es que, bueno, pues esto se realizó lógicamente con la intención de comunicarse con determinado tipo de espíritus o determinado tipo de entidades o algo así, o realidades que había en el ambiente, ¿no? Así es como nace, así es como se crea, todo parte de esa posible comunicación trascendental con el mundo del más allá, y así es como prácticamente se desarrolla, ¿no? Poco después fue transformado en un juego y bueno, pues se popularizó muchísimo entre la gente, sobre todo entre los jóvenes, porque fue tomado como un juego. Sí, es que además creo que hay un montón de empresas que han comercializado el juego de la Ouija como si fuera algo de entretenimiento. La empresa Borrás que hizo de ella, ya os digo que no es lo importante la historia, sino lo habría preparado un poquitín mejor, pero lo importante es conocer cuál es la esencia y por qué. Claro, porque a ver, la experiencia que yo tengo de hacer Ouija es que depositamos el dedo sobre ese máster. Sí. Y la verdad que sin apenas rozar muchas veces, ¿no? Pues eso como que toma un poco como de conciencia propia. Sí. Y va donde al máster le parece. Bueno. A mí eso es lo que me sorprende. Mira, tenemos que diferenciar lo que es un fenómeno paranormal de lo que es un fenómeno psíquico, ¿vale? El fenómeno paranormal, al fin y al cabo, pues son fenómenos psicocinéticos, es decir, una inducción mental que pueda llegar a mover un objeto, psicocinesia, casi lo digo, o telequinesia, es más sencillo, telequinesis, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una acción, una telergia, una psicorragia, una emanación de energía psíquica que es capaz de desplazar un objeto, ¿no?
Entonces yo, por ejemplo, cojo mi vapor, lo pongo ahí, lo vamos a poner así para que no se vea la marca. Bueno, es un drag maravilloso, pero bueno. No me hagas publicidad aquí en mi canal, hombre. El caso es que si yo me concentro en mi vapor y lo desplazo, mentalmente puedo llegar a desplazarlo, psicocinesis o telequinesis. Sí, eso sería algo paranormal, ¿no? Eso sería de origen paranormal, pero motivado por la mente. No tiene nada que ver algo trascendental, algo del más allá. Claro, pero en el caso de la Ouija yo no lo tengo como algo así, es Claro. otra cosa. Hay una cosa que está clara. La Ouija se mueve Porque la movemos nosotros. porque la movemos nosotros. Claro, pero ahí es donde yo quería llegar. ¿La movemos consciente o inconscientemente? No existe efecto sin causa. Si vemos un efecto pero no encontramos la causa, según la posición odontológica del señor querido amigo y gran maestro Germán de Argumosa, si la causa no está en este mundo, tenemos que comprender que puede estar en otros, ¿no? Claro. Bien, pues obedeciendo a ese tema y también en conjunción con lo que se llama la parapsicología fronteriza o la parapsicología más novedosa, que sí que admite la presencia de algo trascendental, ojo, porque la antigua de Joseph Rhein, años 50, Universidad de Duke y demás, todo quedaba redimido a pruebas psicológicas en estados alterados de conciencia de la mente, que es capaz de producir un efecto sobre la materia o determinado tipo de fenómenos, ¿no? Si esto lo aplicamos a la Ouija y actualizamos un poco lo que es el concepto de la existencia trascendental, del yo trascendental, podríamos pensar que existe el más allá. Y el más allá estaría compuesto por espíritus, entidades, almas, seres, ¿no? Y esos seres formarían parte de el universo que nos rodea, universo de almas desencarnadas que han pasado a ese otro lado. Y es por eso por lo que la Ouija empieza a tomar tanta fama. Que se asocia a algo trascendental, ¿no? No por el hecho de ser un fenómeno telequinético o psicocinético de movimiento, porque si no, tú pondrías el máster y la Ouija se movería sola. Claro, es que hay que decir eso, que la Ouija no deja de ser, el máster no deja de ser un objeto Claro. que no tiene vida y si nadie lo mueve no se puede mover solo. Correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente ¿Hay un espíritu moviendo la Ouija? o somos nosotros lo que nuestro Bien. subconsciente... Muy buena pregunta, y yo creo que es la base. Mira, nosotros tenemos una parte consciente y una parte subconsciente. La parte consciente es la que se encarga de saber el aquí y el ahora de cada momento que vivimos en nuestra vida. Claro. Y la parte subconsciente es la parte que no controlamos. Es una parte que es posible que sea fácilmente influenciable, es muy probable que sea origen de muchos fenómenos de origen psíquico y también trascendental. De manera que cuando un medium entra en trance, no contacta con su parte consciente. Claro. Hay una mezcla. Contacta con su parte subconsciente que a su vez conecta con su consciente. Pero pasa por su subconsciente. Exacto, como un filtro. Es un filtro. Es como un filtro. Pero contacta con el Sí, subconsciente. sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Ouija? La Ouija está claro y todo el mundo ya, yo creo que es una cosa concebida, yo lo explico mucho en Aventura del Misterio, podéis echarle un vistazo a cuando realizamos las experiencias. Se trata de un fenómeno de transcomunicación psíquica, así es como yo lo definí hace ya mucho tiempo. Muchos investigadores han adoptado ahora este término que yo bauticé en aquel entonces, porque realmente lo mal utilizaban diciendo que era transcomunicación instrumental. Claro, que no es un instrumento como No es tal. un instrumento. No. O sea, la transcomunicación instrumental se diferencia en la transcomunicación psíquica, en que la transcomunicación instrumental Sí, es un aparato. actúan aparatos y en la transcomunicación psíquica actúa la psique humana. Exactamente, sí, porque el tablero no es un aparato, es una tabla Es un medio. Exactamente, Y ya es como está. es un medio, exactamente. Entonces, claro, en ese sentido, es que acaba de pasar un gatito. Ya Muy que bonito. estaba dando cuenta que es como tu gato. Sí, es verdad. Es igual que el tuyo. Claro, es que todos los gatos son pardos. Ay, qué bonito. En fin, volviendo al tema, ¿no? Realmente cuando nosotros intentamos explicar lo que es un fenómeno de transcomunicación psíquica, tenemos que pensar que existe nuestro consciente, es decir, nuestro consciente es nuestro dedo que está posicionado en el máster,
y tenemos una parte subconsciente que no la controlamos. Claro, que es ese efecto ideomotor del que hablamos muchas veces cuando hablamos de radiestesia también. Es correcto. ¿no? Yo como radiestesista, sabéis que lo digo muchas veces, tanto en el canal Rojales Misterioso como en otros canales donde hablamos de radiestesia, ¿no? Que realmente ¿quién mueve el péndulo? Para quien no sepa lo que es la radiestesia, pues es ese arte de poder interpretar lo que nuestro inconsciente nos quiere decir a través de unos instrumentos, como puedan ser un péndulo o unas varillas. ¿Realmente quién mueve las varillas cuando me veis ahí con las varillas? ¿O quién mueve el péndulo? Evidentemente soy yo, es mi brazo. Pero ¿quién mueve mi brazo? Claro. Lo mueve mi inconsciente y es esa respuesta la que me interesa, porque si yo muevo un péndulo a mi voluntad no me va a decir nada que no sepa. Lo que me interesa es sacar la información de mi inconsciente. Yo me pregunto si con la Ouija es más o menos parecido, porque a mí me da la impresión de que parece que sí, ¿no? Es igual. Para que te hagas una idea, según las experimentaciones, yo llevo experimentando con Ouija durante muchos años, ¿vale? En primer lugar, la Ouija no es un juego, es un sistema de investigación, es una parte experimental. Exacto. En ese punto lo tenemos que tener claro. No es un juego, no podemos ir a jugar, porque como tú vayas a jugar sale lo peor de la Ouija. Y ahora hablaremos. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora hablaremos de los Porque peligros. yo sé que hay muchas personas que estarán diciendo ahora mismo, Marta, pero es que hacer Ouija es algo del demonio, es peligroso. Claro. Vale, hay que decir en qué punto está el peligro, porque Claro. a mí, por ejemplo, no me da miedo hacer una Ouija. A ti tampoco te da miedo, porque creo que sabemos, somos conscientes de dónde salen esas respuestas, ¿no? Que sí que tienen un poco de origen quizá trascendental, ¿no? Pero todo es cómo. Por eso lo más conocemos. importante es saber con quién hacer la Ouija, Marta. Claro, eso Porque es si muy tú importante. te vas con un grupo de satanistas a realizar la Ouija, vas a contactar con el mismísimo diablo. O sea, esto es una cosa que es así. Y entonces tenemos que pensar que todo obedece al sistema sugestivo que nosotros tenemos en ese momento. Claro. De manera que si a ti te están induciendo a que a través de un tablero de madera con unas letras vas a contactar con el demonio, Claro. para ti va a salir el demonio. Y entonces se crea dentro de lo que nosotros conocemos un estado alterado de la mente, derivado del miedo, Claro. que genera fantasmas. Sí, Y es como una sugestión que sale de tu inconsciente, ¿no? Y si más o menos. Si a ti te han dicho toda la vida que la Ouija es demoníaca y es Satán en persona, pues como tú dices, te va a salir lo malo. Pero Sí. si tú vas con una mente de investigación, de averiguar cosas, y de no creértelo, quiero decir, de no confiar en lo que dice al 100% las respuestas de la Ouija, porque imagínate que nos dicen que mañana nos vamos a morir. Ya. A lo mejor es un... Mira, sabes que hemos hecho Una mentira. cientos de prácticas y bueno, pues cada vez hemos tenido oportunidades de... O sea, yo recuerdo una en el castillo de Penella, concretamente en Cocentaina, Sí, estuvimos ahí. en el castillo del judío alquimista, que os invito a ver esa maravillosa aventura Esa del Ouija misterio. a mí me dejó impactadísima. Y aparece una entrada sugerente, o sea, después de haber estado un tiempo sin hacer Ouija, donde dice, prefiero elegir cuándo celebrar mi muerte. Sí. O sea, no, yo quiero escoger cuándo celebrar mi muerte. A, N, D, O, ¿cuándo? Quiero elegir cuándo. ¿Cuándo qué? Z, E, L, E, Cele. B, R, A, R. Celebrar con Z. Es verdad. M, Decir cuándo celebrar. I, mi, M, U, R. Hostia, Ostras, qué fuerte me parece. en serio. T, E. Ve al centro, por favor. Tengo los pelos como escarpias. Creo que es la Ouija Mira, más estoy- clara es la- de mi vida. Oh, estoy- es increíble. Tengo los pelos, vamos, ¿Por qué has dicho eso, Vicente? quiero elegir cuándo celebrar mi muerte. Fijaos lo profundo que es esto. Y esto, a ver, Sí, eso no salió de nuestro subconsciente. Marta no estaba pensando en nada de eso, ni yo tampoco, es evidente. Pero ¿no? podría ser alguien que a través de nosotros... Él podría ser, ahí es donde vamos a
a meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Porque estos son los peligros derivados de la Ouija. Realmente en la Ouija intervenimos nosotros como sujeto, ¿vale? Como vehículo. Como mediadores, sí, como mediadores, vehículos. Sí. Y realmente lo que nos planteamos es que si algo contacta con nosotros, ¿qué es? ¿Qué es? Pues eso me pregunto. ¿Es un espíritu? ¿Es una entidad? ¿Es un diablo? ¿Es algo creado? ¿Una energía? Sí, porque hay veces que nos han dado respuestas muy coherentes y que incluso luego hemos contrastado los datos y dices, oye... Sí, existen coincidencias. Ahí está la magia de la Ouija, ¿no? Es decir, vale, una cosa es que la Ouija te dé indicaciones que digas, bueno, me lo puedo creer o no, pero cuando te dicen cosas que puedes comprobar, como nombres, fechas, lugares, etcétera, ahí ya te deja pensando y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahí es donde entra lo que es el factor de interpretación, ¿vale? Nosotros tenemos que tener claro que somos una parte del sistema de transcomunicación psíquica. Posiblemente entre un 40 y un 50%, dependiendo de los casos y de los momentos. Ahora lo explicaré. De manera que si tú y yo nos ponemos a hacer ahora una Ouija, imagínate que empezamos con un 20% y a los 5 minutos tenemos un 50% de comunicación. Significa que nuestro subconsciente está actuando psíquicamente sobre el lugar, sobre el tablero. Y luego existe una parte que no controlamos. Y esa parte es la que nosotros asociamos a que puede ser una parte trascendental. Algo que viene de ese otro lado. Llámese espíritu, como tú decías, sí, energía o alma o periespíritu o lo que sea. Desde luego hay una cosa que está clara. Esa comunicación trascendental pasa por nosotros. Y unívocamente, colectivamente, nosotros movemos el dedito en función de lo que eso nos está guiando. Y eso... Sí, pero lo movemos guiados, pero a ciegas, quiero decir, porque no hay nadie que nos diga vete para aquí o vete para allá. Marta, eso es donde interviene la parte del subconsciente. Claro. Es decir, nuestro consciente no es capaz de identificar porque no hacemos presión. Claro, pues es ahí algo está involuntario. lo que a mí me inquieta, ¿no? Porque no sé cuántas personas estarán viendo esto que sí que hayan realizado una Ouija bien hecha, pero las experiencias que yo he tenido haciendo Ouija contigo es que, que se va moviendo solo, aparentemente. Sin que nosotros lo dirijamos, quiero decir. Que ahí está. Somos nosotros los que ejercemos una acción. Efecto, acción, reacción. Sí, depositamos ahí una energía, pero realmente tiene autonomía. Si tú quitas los dedos, no se mueve. O sea, necesita una energía cinética para poder moverlos. Sí. Entonces... Y además una afinidad entre los participantes, porque yo he probado a hacer Ouija con otras personas y salen... De hecho, tú también me lo has contado muchas veces, ¿no? Que dependiendo con quién la hagas, sí, funciona, pero a lo mejor da un matiz diferente. No sale siempre bien. Sí. Es lo que tú dices, ¿no? Pues si te vas con un satanista, te salen cosas de Satán, ¿no? Si haces una Ouija con alguien de buen rollo, pues a lo mejor te sale otra cosa, ¿no? ¿Y si la haces sola? Pero solo, yo ya he probado hacerla sola, pero yo creo que no pirula. Sí funciona. Le falta gasolina. Por supuesto que funciona. Le falta gasolina. Lo que sí que es verdad es que hay que saber hacerlo y hay que tener mucha práctica. Sí, cuando somos 2 personas o 3, normalmente se utilizan 3 personas, pero necesita haber una afinidad en el grupo. Sí. Porque fíjate lo que nos pasó en la casa del brujo, que también os invito a que le echéis un vistazo, que cuando nuestro querido amigo David, que le enviamos un super beso desde aquí, ponía el dedo, las cosas cambiaban. Sí, es verdad. Vale, ¿hay alguna entidad aquí con nosotros? Si es así, por favor, coge energía. R. Esto está aquí clavado. O. D. R. I. G. Rodrigo. Rodrigo, ¿conoces a algún Rodrigo? A lo mejor el Bruisot se llamaba así.
Y cuando yo quitaba el dedo y os quedáis vosotros, la cosa cambiaba. Sí, y cuando nos quedábamos tú y yo, la cosa cambiaba. Es decir, se notaba que la energía variaba, era como claro, algo así, ¿no? Claro, lo que hay que tener claro es que durante una experiencia Ouija hay que controlar varios factores. El principal es el miedo. No se puede hacer Ouija con miedo. Sí, no, Si a mí no, no me gustaría hacer Ouija nunca jamás con alguien que tenga miedo, porque es que va a salir algo malo. Sí. O sea, y los peores miedos que tenga la gente aparecerán en esa Ouija. Totalmente. No es por nada, sino es porque es probable que sea la parte subconsciente o es probable que sea lo trascendental que se está alimentando de eso. Fíjate la de veces. Sí, porque el miedo subconscientemente le está induciendo a algo que, aunque no lo haga voluntariamente, pero es su subconsciente el que está trabajando. Claro. Fíjate la de veces que hemos empezado una Ouija bien y ha terminado pues diciéndonos cosas absolutamente inconexas. Ahí la cosa es que puede ser que ese canal que se estaba comunicando con nosotros haya sido interferido por algo o por otra entidad. Sí, porque a veces se nota que como que cambia la energía y dices, uy, este que está hablando no es la misma personalidad de antes, ¿no? Y te dice, sí que soy, pero sí, realmente pero no. Realmente no es. Y por otro lado también ocurre una cosa con nosotros mismos, y es que varía la conexión, porque hay muchas veces que ese porcentaje en el que afecta nuestra propia comunicación aumenta o disminuye. Sí. Unas veces actuamos a un 40, otras veces a un 60%, otras veces a un 99,9% y otras veces a un 10%, que es cuando se está comunicando, que es lo que creo que nos pasó en lo del castillo del judío alquimista. Sí. Porque ahí tú y yo simplemente pusimos el dedo y aquello empezó y a decir unos mensajes alucinantes que tenían que ver incluso con tu propia salud. Increíble, sí, porque nunca había hecho una Ouija donde se refirieran a mí a nivel personal, ¿no? Es como que siempre conversamos con alguien, pero no nos dicen nada de nosotros. Sin embargo, en esa ocasión, que ahora pondré por aquí un trocito, es que... Hostia. Marta. Marta Dusto, ¿qué es eso? ¿Es un apellido? Hostia, ¿qué? ¿Te refieres a mí? ¿Qué quieres decirme, Vicente? ¿Autor qué? Autor RR y N Otorrino. Me acuerdo que me quedé, porque fue una época en la que yo acababa de salir de un periodo de estar mal de salud, además referente al oído, y hicieron referencia otorrino y tal. a esos términos, ¿no? Y bueno, Pedro, al hilo de lo que estábamos hablando antes, de esa sugestión, y ahora aquí es donde quiero meter el dedo en la llaga. Vale. Tú sabes que yo soy diseñadora y soy ilustradora. Y muy buena. Gracias. Aventura del Misterio la ha ilustrado ella, o diseñado. Bueno, he hecho las miniaturas y el diseñito de la cabecera. Que no es poco. Bueno, pero lo he hecho con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención, y supongo que a vosotros también, ¿no? ¿Por qué los diseños de Ouija, los que venden por ahí, incluso el tuyo? Porque podemos encontrar el tablero de Pedro en Amazon para poder experimentar y que lo podáis usar. Es el mismo que usamos en las aventuras. Sí. Ay, móvil. Que los tableros de Ouija que veo que se suelen comercializar siempre son como muy tenebrosos, ¿no? Como yo me fijo en los diseños y en las ilustraciones que llevan y siempre es así como antiguo, lúgubre, oscuro, con simbología así como muy esotérica, muy tenebroso, no sé cómo decirlo. Y tú sabes que yo soy una tía muy positiva y muy así, muy alegre, ¿no? Y es como que me da como rabia de decir, pero ¿por qué tenemos que sugestionarnos a la hora de hacer una Ouija con toda esta imagen gráfica tan tenebrosa, ¿no? Si tú ves una película de Expediente Warren, ¿tú qué quieres? ¿Que salga un payaso haciéndote risa?
o quieres pasar miedo? Hombre, es que a mí personalmente no me gustan las pelis de miedo y no he visto Expediente Warren, pero claro, Se lo está es perdiendo, normal ¿eh? que yo entiendo que tenéis que hacer entrar en ambiente a esas personas. Te voy a pero- poner otro ejemplo. Tú te vas a hacer ahora una escape room. Sí. Es de terror. Sí. ¿Tú quieres pasar risa o miedo? Hombre, a mí la risa me gusta mucho. ¿Ves? Ese es el problema. Que cuando tú quieres pasar miedo, porque a ella el miedo Es que no a le mí el gusta. miedo no me gusta. Entonces, ahí es donde está. Esa es la gran diferencia. Parece Una mentira, tabla, una tabla Ouija. Rojar Digo que misterioso, parece ¿eh? mentira, que me gusta tanto el misterio y no me gustan las pelis de miedo, pero mira, es que Bueno, así pero ojo, una cosa es el misterio y otra cosa es Ya, el miedo. claro. A mí no me gusta sugestionarme y son por eso no veo cosas- pelis de terror, porque no quiero ir sugestionada. Son cosas diferentes. Lo que está claro es que cuando tú diseñas un tablero Ouija, lo que diseñas, o sea, diseñas ese tablero con la intención de crear ese ambiente. Y si no creas ese ambiente, no sirve de nada. Y ese Claro. ambiente es lo que te conduce a un estado alterado de la mente. Ya, Claro. ya. Sí, a ver, lo entiendo y tiene su lógica, pero yo te voy a proponer un reto, Pedro. A ver, cuéntame. Yo como diseñadora e ilustradora voy a diseñar un tablero Ouija, pero que sea de buen rollo. Quiero que sea de colores, que tenga dibujos luminosos, bonitos, y probar a ver qué pasa. Vale, muy bien. Tú ¿No? sabes que... y tú a lo sabes- mejor no funciona, no lo sé, pero yo propongo que el siguiente vídeo que haga para Rojales Misterioso sea hacer una Ouija de buen rollo. Y además voy a grabar aquí el proceso de cómo lo he dibujado, cómo lo he hecho. Muy bien, muy bien, todo, muy bien. todo. Y luego nos vamos a ir a un sitio guapo que además ya lo tengo pensado. Nada más y nada menos que la finca de la Inquisición. Buah, entonces, ahí, a ver, un tablero de buen rollo en la finca de la Inquisición. Bueno, pero es que esa finca tiene muy buen rollo porque es mi casa, entonces Eso es cierto. a mí pues no me da miedo. ¿Qué te diga? Y a mí me gusta mucho. Pero que... Que sí, que sí. que ¿Tú sabes eso, que existe el tablero de la Barbie Ouija? Sí, anda, Que sí. que Rosita. Pues creo que sí. Madre mía. Ahí Barbie Ouija. O sea, Está inventado a ya. ver, Madre mía. clase en la mente, o sea... Qué fuerte, qué Sí, fuerte. pero no, yo te compro la idea porque además me gusta. Creo que es una forma de intentar ver hasta qué punto nuestra mente puede incidir y el factor miedo puede hacer. Claro, porque aparición, ¿no? yo o sugestión. ¿sabes por qué te digo esto, Pedro, de hacer una ouija buen rollera? Porque al igual que en una ouija de esas tenebrosas, siempre lo asociamos todo como al diablo, a lo tenebroso, a lo chungo, a lo malvado. Yo me pregunto, si hago una ouija que sea bonita, que sea luminosa, positiva y eso, pues de buen rollo. Va a traer a buenas entidades. Claro, yo me pregunto si no podremos convocar, pues no sé, pues a una entidad buena, como pueda ser, yo qué sé, buenas personas, un ángel, yo qué sé. Bueno, veremos a ver qué O algo pasa. de nuestro subconsciente que tenga buen rollo. Veremos a ver qué pasa. Yo ya te vaticino que... Pero no hagas spoiler. No, me pero hombre, pero si vaticines yo nada. no sé el seguro, el futuro, quiero decir. Simplemente vamos a decir una cosa. La mente del ser humano es lo que realmente atrae. Si tú haces la ouija intentando atraer una parte negativa, da igual, aunque simplemente pongas letras en una mesa. Pero bueno, el tablero No sé. puede tener su efecto. Yo creo que si nos concentramos a lo mejor en llamar a entidades luminosas o pues no sé, que aparezcan los espíritus guía o que aparezcan, no sé, pues los ángeles, los arcángeles, Jesucristo, no sé, una entidad buena, algo de buen rollo. ¿No? Si yo lo deseo y si yo lo quiero y yo en mi subconsciente tengo buen rollo y tengo positivismo, pues oye, ¿por qué no? No, yo no digo Es un nada. experimento, igual Sí, que hacemos sí. experimentaciones con tableros Ouija chungos, pues también podemos hacer experimentos con tableros Ouija Con de buen caras rollo. satánicas, sí. Y Sí, cruces. sí, sí. No sé, cruces pues, invertidas. es una propuesta y por eso Que quiero sí, hacer que este vídeo, ¿no? Pues para hacer ahí el contraste ese de decir, bueno, tenemos la Ouija tenebrosa, que además hay gente que cuando hace Ouija pone velas y todavía se sugestiona un más. ambiente. Sí, crear ese ambiente de oscuridad, de poner unas velas, que realmente nosotros nunca ponemos nada de eso. No, porque no hace falta, Porque no hace pero, falta. pero sí es hay cierto. gente que sí que le hace falta poner Sí es eso. cierto, a ver, una vela puede inducir a un estado sugestivo y también forma parte del entorno. O sea, esto, cuando hagamos el experimento, explicaremos después qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado, para que se vea realmente que el entorno, si tú pones velas y tal, crea un ambiente sugestivo.
Y eso también es interesante tenerlo en cuenta, porque Sí, crea sí. esa conexión, abre esa parte, ¿no? Sí, porque es que de hecho estamos hablándolo, ¿no? Que el fenómeno Ouija, yo casi que diría que el 50% de lo que ocurre está provocado por lo que tenemos aquí dentro. Y más, y más. Y más, ¿no? Entonces, claro, si nosotros aportamos a esa parte tan importante que es nuestro subconsciente, le ponemos esa buena onda, pues oye, ¿por qué no puede funcionar? Sí, 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 claro que va a funcionar y ya verás tú Mire, los como efectos. funcione, vamos, te quito el puesto de las ouijas de Pedro Amorós. Voy a vender Muy yo bien. mis ouijas del buen rollo. Barbie Ouija. No, Barbie Ouija no. Martuja Ouija. Rojales misterioso Ouija. Bueno, Sí, sí. fuera bromas, no te voy a quitar el puesto de las ventas porque no es mi intención. Pero eso, que No, me no, resulta ni- un... Ya sé que tú no ni- vendes Ouija por dinero, Pedro. Yo sé que tú lo haces porque las personas Porque puedan quiero experimentar. llevarle, claro, y a la mí- gente un tablero que a mí me gusta. Y... Sí, ¿no? Y además es que está muy chulo el diseño Sí. que tú tienes y a mí me gusta mucho. Y bueno, Pedro, yo sí que, sobre todo para los seguidores, ¿no? Para la gente que nunca haya practicado una Ouija, que qué consejos le daríamos a esas personas. Y bueno, yo creo que el primer consejo que daría, si me lo permites decirlo, es que yo diría que si vas a realizar una experiencia Ouija, que te busques a un buen compañero, barra Claro, es compañera importantísimo. o compañeros en plural, ¿no? Gente que conozcas, gente con quien tengas buen rollo y sepas que esa persona no tiene problemas mentales, ni que esa persona tiene algún problema psíquico, depresión, etcétera. Es una persona de confianza. Sí, 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 eso es indudable. Siempre, y lo hemos dicho al principio del programa, siempre que vayamos a realizar una experiencia de este tipo, tenemos que acercarnos e ir de la mano de alguien que sepa realmente cómo funciona esto, que no te desenvuelva un poco el factor miedo y que si lo hace sea para que sea experimental, de alguna manera Claro. experimental, ¿no? Sí. Y esto es necesario. Sí. Y bueno, yo creo que también diría que lo que tú has dicho antes, ¿no? No tener miedo, porque si ya vas teniendo miedo de que va a pasar algo chungo, de que se va a aparecer el demonio, vamos a acabar todos malditos aquí en la Ouija, mal asunto, ¿vale? Más que no lo hagas, Sí, porque a lo mejor te pega un poco de shock en la cabeza, ¿no? Cuando veas que eso empieza a moverse o que te dice algo que... Basta que tú que te desees pueda- o tengas miedo a algo para que la Ouija te lo diga. Sí, sí, sí. Y es nuestra parte subconsciente que se pone en contacto con algo que no controlamos y es ahí donde está el problema. Mi principal consejo precisamente es ese, que la gente controle un poco sus miedos. Hay otros consejos. Si lo que quieren es experimentar, bueno, pueden hacer lo que nosotros vamos a hacer, es decir, hacer una ouija a oscuras, con una vela y tal, y luego hacer una ouija con la luz del día en medio de una playa. Claro, y probar. Que es como hacemos nosotros muchas veces, Sí. en poblados, por ahí. A plena luz del día. En plena naturaleza. Aquí ya está empezando a llover fuerte. Bueno, Pero bueno, pues vamos a acelerar. entonces, claro, como consejos, yo creo que directos para la experimentación de la Ouija, el primero es no tener miedo y el resto es que vaya fluyendo. Y también quizá- es necesario prepararse unas preguntas previas, ¿no? Sí, también, o alguien que tome notas o algo. Y también, no lo hemos dicho, pero sí hemos dicho la afinidad entre las personas participantes, pero quizá una de ellas que por lo menos tenga experiencia previa para poder dirigir un poco, ¿no? En caso de que pase algo y el resto de la gente se asuste, pues como que tome un poco las riendas. Claro, es necesario. Siempre en las experiencias Ouija, las investigaciones se han hecho pues, con una persona anotando, ¿no? Y esa persona que anota es la persona que realmente tiene, yo no tengo capucha, es la persona que realmente tiene el control sobre la sesión en sí, ¿no? Claro. O sea, la que va controlando. Sí, porque yo recuerdo la primera Ouija que yo hice, que fue contigo, además le voy a poner por aquí un trocito, que fue en aquella cueva, estábamos en Rojales, Es verdad, es ¿te verdad. acuerdas? En la leyenda de la Cruz de la Beata. De la Beata, la segunda parte. Y me impactó muchísimo aquella Ouija, ¿no? Porque Sí. yo te juro que no daba un duro porque aquello funcionara, porque sabes que yo soy súper escéptica, aquí donde me ves, tengo escéptica hablando desde el punto de vista de una persona que duda de todo y no se cree nada a la primera, al igual que tampoco me gusta afirmar nada a la primera, ¿no? Y me impactó muchísimo porque fueron respuestas muy concretas, muy limpio todo, no Ya. sé, me impactó mucho, ¿eh? Porque Fuiste tú más o menos ahí el que dirigió. yo creo que ahí abriste un poquito la llave y también dirigimos un poco los pasos. O sea, se produjo una especie de
de comunicación, tanto entre Sí. tu parte consciente y tu parte subconsciente y con el sistema que está allí. Además, resultó muy positiva, ¿no? Yo creo que es una de las ouijas más interesantes que hemos realizado, ¿no? Sí, porque además ahí fue donde nos dimos cuenta de que tú y yo éramos súper afines Sí, a la había hora una de, afinidad, sí, para sí, poder sí. experimentar y tal, porque sí, nos conocíamos de antes y teníamos Claro. muy buen rollo, ¿no? Pero ahí fue donde realmente experimentamos y nos dimos cuenta de decir, Sí, joder, había conexión. Sí. qué conexión más buena aquí, funciona todo súper bien. Sí, sí, y a sí, partir de ahí nos han salido ouijas Es cierto. alucinantes. Al mismo tiempo decir que han habido ouijas desastrosas. Oh, claro, imagínate. Porque yo recuerdo la ouija de... ¿Dónde fue? En el poblado íbero. En el Fenicio. Y en el Fenicio también nos pasó, pero en el Fenicio. Ibero, que fue antes, que fue en Guardamar del Segura, al lado de Rojales, nos fuimos a un poblado ibérico, y allí realizamos una ouija, pero recuerdo que no tenía mucha conexión y creo que ya sabemos por lo que fue. Sí, es cierto. Que será objeto de yo creo que otros programas, porque es muy interesante Sí, el hablar de la energía que mueve todo esto. Pero claro, porque lo que nos ocurrió ese día era que habíamos estado todo el día desde las 9 de la mañana trotando montes para arriba, trotando montes para abajo, grabando. Eso desgasta mucho a nivel energético. Claro. Y a esa hora en la que hicimos la ouija, que eran ya como las 8 de la tarde, anocheciendo, tal, era lo último que hacíamos. Estábamos reventados, súper Totalmente. cansados, y la ouija recuerdo que nada más que decía do, o Sí, o algo do, así, do, decía do. do. Y decíamos, ¿pero esto qué es? Nada más que decía do, y dijimos, mira, vamos a dejarlo porque esa fue es un la prueba, desastre. esa es la prueba de que realmente interviene mucho nuestra psique, Sí, la sí, psique del sí. ser humano. Increíble, ¿eh? En fin, Marta, está lloviendo mucho. Sí, la torre vamos se ahí. está inclinando porque sabéis que nos ha dicho un paisano de aquí que esa torre que veis ahí Como un recurso. está inclinada así y que se va inclinando como la torre de Pisa. Sí, ha dicho que era después de la de Pisa la segunda torre del mundo que se estaba inclinando. Así que mira, Fuerte, pero ahora vamos a ir a verla. Si no nos mojamos mucho, Vamos yo a creo que verla. me voy a poner así la capucha. ahora sí que puedes. Pues nada, Pedro, que ha sido un súper placer estar aquí Es un contigo placer. hoy, que ahora mismo nos vamos a grabar Aventuras, Sí, vamos a hacer Aventura del Aventura del Misterio. Aquí con la lluvia, con todo, aunque no nos vamos a mojar, ya os lo digo. Oye, ¿y vamos a hacer Ouija? Vamos a valorarlo. Vale. Sí, porque hay que decir que en las Aventuras del Misterio, donde siempre nos veis, pues pensáis que todo lo tenemos preparado, pero la verdad es que llegamos a los sitios y decimos, Bueno, "Buah, no sabemos lo que pasa". algunas cosas, claro, es que te enfrentas contra el fenómeno en sí. O sea, las aventuras se preparan pues históricamente, sí, eso sí, pero se que... piden los permisos correspondientes, todas esas cosas. Pero cuando te encuentras un fenómeno delante, Sí. ¿cómo lo afrontas? Sí, que no O sea, sabes si hacer Ouija, si no, si vas a hacer esto, nosotros vamos como sobre la Vamos marcha, espontáneo, improvisando claro. y sabiendo más o menos dirigiendo hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero En este caso donde vamos a ir, ya hemos ido en otras ocasiones y yo ya tengo claro por dónde vamos a tirar. ¿Eh? yo no he ido nunca, así que yo soy palomita suelta, como Nada, dicen en mi palomita pueblo. suelta. No sé nada. Es que este hombre me lleva a unos sitios que yo flipo y yo siempre le digo, no me digas Intento nada. llevarle a los sitios más chulos que existen Eso en el es mundo. Eso es verdad, muy guay. Pero que me gusta ese factor sorpresa de no saber lo que me voy a encontrar para no sugestionarme, Eso no sí es ir con importante. el rollo de saber cosas así. Eso más. es lo que ella realmente tiene que saber. Que yo muchas veces no le digo ciertas cosas hasta después de haber pasado. Sí. Porque no quiero sugestionarla y no quiero quiero que sea Marta con la mente libre. Sí. Un alma libre. Un alma libre. Un alma libre. Yo soy un alma libre, Pedro. Eso es verdad. Pues nada, que ha sido un súper Vale. placer que estés aquí hoy conmigo en Rojales Misterioso. Placer es mío. Y nada, Pedro, pues vamos a irnos por ahí porque nos vamos a mojar. No, ya no se hemos mojado. Y hay que decir a nuestros amigos que si os ha gustado este vídeo, os suscribáis al canal, que le Sí. deis un super like y que nos dejéis en comentarios pues todas vuestras dudas y a lo mejor pues oye, en la próxima vez que vayamos a hacer ese experimento Ouija con la Ouija del buen rollo, pues podamos responder algunas de vuestras preguntas. Es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver qué pasa aquí. Muy bien, pues nada chicos, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Cuidados, chao.